Teorías del desarrollo humano. El desarrollo humano es el proceso en el cual una sociedad debe mejorar las condiciones de vida de las personas que la conforman. Para alcanzar esto, deben aumentar aquellos bienes que los puedan proveer tanto de sus necesidades básicas como de las complementarias. La maduración es un elemento del desarrollo humano y se trata del proceso mediante el cual el ser vivo crece y se desarrolla. Durante esta transformación adquiere la capacidad de proveer elementos que le permitan una adecuada adaptación al ambiente. Esta evolución finaliza hasta llegar a su punto de máxima plenitud. Desarrollo físico. Los cambios en la apariencia física son manifestaciones visibles de cambios complejos en el desarrollo. Este cambio es un proceso continuo. El desarrollo físico puede tener variaciones normales considerando la edad y el sistema de órgano involucrado. Desarrollo intelectual es la apropiación de los objetos que no pueden sernos presentados por los sentidos. Estos objetos son los modos de ser de las cosas y sus relaciones, que son, que valen, por qué y para qué son. El adjetivo intelectual suele utilizarse en oposición a lo corporal o físico, apareciendo asociado a lo espiritual o simbólico. Desarrollo social. Se conoce la evolución y el mejoramiento en las condiciones de vida de los individuos de una sociedad y en las relaciones que mantienen entre sí y con otros grupos e instituciones que conforman el tejido social. Consiste en el desarrollo humano y social, abarcando aspectos como la salud, la educación, la seguridad y el empleo. El estudio longitudinal sirve para analizar y observar de manera secuenciada la evolución de un fenómeno o de sus elementos. Obtiene información sobre un proceso de cambio, así puede estimar incidencias y anticipar riesgos. Lo anterior puede ocurrir a través de la observación y medición de patrones individuales y de su estabilidad o modificaciones a lo largo de un tiempo. En el estudio transversal se toma una instantánea de una población en un momento determinado, lo que permite extraer conclusiones acerca de los fenómenos a través de una amplia población. Los sujetos que se estudian son diferentes. Esta investigación está basada en la observación y ese carácter descriptivo propio de las ciencias sociales. Introspección y autoobservación consiste en dirigir la atención a los estados interiores del sujeto. Variación-estímulo. Método correlacional, consiste en estudiar la desviación entre diversas variables, por ejemplo la edad del niño y un test de inteligencia. Métodos clínicos, investiga la conducta del individuo a través de informes realizados. Método de Piaget consiste en hacer hablar al sujeto libremente y descubrir las técnicas que presenta. Estudios de caso, técnicas aplicadas en la realidad como juegos de rol. Las teorías se enmarcan en distintas perspectivas y cada una de ellas hace referencia a un proceso del desarrollo, de modo que adoptan posturas distintas a los problemas o situaciones. Para poder evaluar e interpretar las investigaciones correctamente, es importante dentro de qué perspectiva teórica se desarrollan. Las principales son la psicoanalítica, del aprendizaje, la cognoscitiva y el humanismo. Freud propuso que la personalidad estaba conformada por 3 etapas. El ello opera por el principio del placer. Aquí se presenta el impulso de satisfacer inmediatamente las necesidades y deseos. Los recién nacidos se ubican en esta etapa. El yo opera bajo el principio de la realidad, se hace presente la razón, se busca una gratificación realista y cuando ésta se demora el individuo empieza a verse aparte del mundo. Esta etapa se desarrolla gradualmente durante el primer año de vida. El superyo opera según el principio de la moralidad, abarca la conciencia e incorpora los valores. El niño empieza a comprender lo que la sociedad acepta y reprueba. Esta etapa se desarrolla alrededor de los 5 o 6 años. Latencia. Etapas psicosexuales. Ahora la principal fuente del placer del bebé son las actividades centradas en la boca, por ejemplo succionar y comer. Anal. La zona de gratificación es la región anal. El niño obtiene cesantía sensorial del acto de retener y descargar las heces, y del control de esfínteres. Fálica. La zona de gratificación pasa a la región genital. El niño se apega al padre del otro sexo y luego se identifica por el del mismo sexo. Latencia es la época de calma relativa entre las etapas más agitadas.
genital se da el retorno de los impulsos sexuales de la etapa fálica canalizados a la sexualidad madura. Cada etapa implica una crisis de personalidad, que es particularmente importante de ese momento, pero aún así trasciende durante el resto de la vida. Cada etapa requiere que se equilibre un rasgo positivo con su negativo correspondiente. El resultado exitoso de cada etapa es el desarrollo de una virtud o fortaleza. 1. El bebé desarrolla un sentido de si el mundo es un lugar bueno y seguro. 2. El niño desarrolla un equilibrio entre independencia y autosuficiencia contra vergüenza y duda. 3. El niño desarrolla iniciativa al poner a prueba actividades nuevas sin verse abrumado por la culpa. 4. El niño debe aprender habilidades de la cultura o enfrentarse a sentimientos de incompetencia. 5. El adolescente debe determinar un sentido del quién soy o experimentar confusión de roles. 6. La persona busca comprometerse con otros, de no lograrlo, es posible que sufra aislamiento y ensimismamiento. 7. El adulto maduro se interesa por establecer y guiar a la siguiente generación o de lo contrario experimenta un empobrecimiento personal. 8. La persona anciana alcanza una aceptación de su propia vida, lo que le permite aceptar su muerte, de lo contrario, siente desesperación por su incapacidad de revivir su. La perspectiva cognoscitiva considera que el aprendizaje es un proceso activo en el cual los aprendices buscan información nueva para resolver problemas y reorganizar lo que ya conocen para lograr otros conocimientos. Todos los seres humanos son participantes activos en sus propios actos de cognición. El modelo cognoscitivo sugiere que uno de los elementos más importantes en el proceso de aprendizaje es que el individuo aporta algo a las nuevas situaciones de aprendizaje. Lo que ya sabemos es como un andamio que soporta la construcción de todo aprendizaje futuro. Etapa sensomotora. El niño construye su mundo a través de sus sentidos, lo que oye, ve, toca, degusta y siente. Al principio utilizan sus reflejos para adaptarse al mundo. Etapa preoperacional. Es la etapa del pensamiento y del lenguaje, que gradúa su capacidad de pensar simbólicamente, imita objetos de conducta, juegos simbólicos, picos, dibujos, imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje hablado. Etapa de operaciones concretas. Los procesos del razonamiento se vuelven lógicos y pueden aplicarse a problemas concretos o reales. El niño ahora se convierte en un ser verdaderamente social y aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasificación. Etapa de las operaciones formales. El adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos observados que le permiten emplear el razonamiento lógico, inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos idealistas y se logra formación continua de la personalidad. Hay un mayor desarrollo de los conceptos morales. El desarrollo es el resultado de una serie de aprendizajes, experiencias y de la adaptación. El conductismo sostiene que el humano aprende a través de reacciones a condiciones, las cuales pueden ser placenteras, dolorosas o amenazadoras. Se centra en el aprendizaje asociativo, el cual señala que se forma un vínculo entre dos sucesos. Establece dos tipos de aprendizaje asociativo, el condicionamiento clásico y el operante. El primero dice que una respuesta a un estímulo se evoca luego de una asociación repetida, mientras el segundo dice que el individuo aprende las consecuencias de operar en el ambiente, puede ser de refuerzo, para fortalecer una conducta, o de castigo, para debilitar. Las personas aprenden las conductas que aprueba la sociedad por observación e imitación de modelos. La elección de un modelo depende de las consecuencias de su conducta. La imitación es un elemento importante de la forma en que los niños aprenden a hablar, manejar las agresiones, cultivar la moralidad y asimilar las conductas propias. El aprendizaje por observación puede ocurrir aun cuando no se imita la conducta observada. Las teorías humanistas son aquellas que se enfocan al desarrollo de forma integral y afirman que el ser humano es un individuo libre capaz de pensar y autodirigir su vida. De acuerdo con Maslow, las necesidades humanas se arreglan en 5 categorías fisiológicas: de seguridad, amor y pertenencia, estima y autorrealización. Se desprende la necesidad de generar planes de desarrollo con una visión humanística e integral, donde el ingrediente principal lo constituyan los valores. Es un desarrollo que involucra el aprendizaje como factor primordial para el crecimiento personal y profesional del ente humano, el cual aprende a comunicarse de manera efectiva y empática, considerando la cultura, la motivación y la productividad. Elaborado por el equipo 9.